Centro Cristiano Amigos. Quiero iniciar de una manera diferente a como inicié la primera reunión. Y esta primera reunión le quiero hablar a los padres. Levánteme la mano, todos los padres que están aquí. Ok, baje su mano. Todos los que están casados y todavía no son padres, levante su mano. Todos los que están casados y todavía no son padres, levante su mano. Ahí está. Okay. ¿Alguien más aparte de mi hijo? Josué, Jael y Gigi, que no están aquí, pero están viendo seguramente, nos van a ver. Había un par de niños que vivían allá por Michigan, en los grandes lagos de Estados Unidos, en Michigan, y en el tiempo de invierno estos lagos se habían congelado y los niños decidieron salir a jugar al lago congelado. Y mientras estaban jugando ahí los pequeños, de pronto uno de ellos se acercó a la parte del hielo más frágil y resulta que el hielo se rompe abajo sus pies y cae al agua. Y cuando cae al agua, obviamente el lago abajo comienza, aunque arriba está congelado, pero abajo comienza a correr el agua. Entonces el niño, en el lugar donde cayó, se fue recorriendo y su amiguito que estaba arriba en la superficie comenzó a ver dónde estaba su amiguito, desesperado porque se estaba. Entonces el niño encontró una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Comenzó a golpear, hasta que hizo un hoyo y logró abrir el hielo, sacar a su amiguito del hielo y lo libró de una muerte segura. Los bomberos llegaron poco tiempo después y llegaron a atender al niño de hipotermia porque se estaba congelando. Y cuando los bomberos llegaron a la escena, se dieron cuenta de algo muy particular. Se dieron cuenta que el hielo que este pequeño niño con sus pequeñas manitas y con una pequeña piedra, se dieron cuenta que el hielo era demasiado grueso. No era posible haberlo roto con una piedra. Entonces los bomberos comenzaron a preguntarse y decir, bueno, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo logró este pequeño niño romper este tremendo bloque de hielo y sacar a su amiguito de ahí? ¿Cómo lo hizo? Y un anciano que se quemó toda la acción llegó con los bomberos y les dijo, yo sé cómo lo hizo. Y los bomberos le dijeron, ok, díganos, ¿cómo lo hizo? Y el anciano le dijo, es que nadie le dijo al niño que no podía hacerlo. Nadie le dijo al niño que no podía hacerlo. Una de las principales causas por las cuales muchos hombres no son padres es porque les han dicho que no se puede ser padre. Una de las principales causas por las cuales no hacemos lo que Dios nos encomendó hacer es porque la sociedad, el mundo, la cultura nos dice que no se puede. Y en la Biblia yo encuentro un montón de sucesos de personas que decidieron no escuchar lo que la sociedad dijo y creer lo que Dios sí dijo. Y como padres, amados, como padres, hombres o mujeres, tenemos que dejar de escuchar lo que la sociedad dice. No se puede, es imposible. Tus hijos nunca saldrán adelante, es imposible, no tendrán una buena educación porque no tienen los recursos. Yo no sé qué te han dicho, yo no sé qué has creído, pero si hoy tú y yo como padres decidimos creer a la promesa de Dios, no importa lo que el mundo diga, yo creo la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios se cumplirá en mí y en mis generaciones. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede decir amén a esto? No escuchen lo que la gente dice, no escuchen lo que el diablo dice, no escuchen lo que la condición te dice, escucha lo que el Padre dice. Y a los padres nos han dicho que no hemos cumplido bien nuestra labor. Y muchas veces nos han tildado de malos padres, malos hombres. Pero lo cierto es que Dios tiene un modelo perfecto para ti y para mí. Y Dios tiene el plan perfecto para cada varón y para cada padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Acompáñame con tu Biblia, por favor. Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante. Nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. ¿Qué estaban haciendo las multitudes? Esperando a Jesús. Verso 41. Y un hombre llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba el hombre? Líder de la sinagoga local. ¿Quién era Jairo? Líder de la sinagoga local. Se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija
que tenía unos, ¿cuántos años tenía? 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, Jesús escuchó la petición de Jairo, vio como Jairo se arrodilló y Jesús decide ir a visitar a la casa de Jairo. Las multitudes lo rodeaban. Verso 43, una mujer de la multitud hacía 12 años. ¿Cuántos años? No quiero que pierdas de vista este detalle. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante, ¿en qué momento? La hemorragia se detuvo. Esta misma historia la encontramos en los otros dos evangelios, en Mateo y en Marcos. Y en Mateo y en Marcos dice José que la mujer pensó dentro de sí. Lucas no dice esto, pero Mateo y Marcos dice que la mujer pensó dentro de sí: si tan solo me acercare y tocar el borde de su vestidura, seré sana. El evangelista de Lucas no comenta nada de esto. En el otro evangelio, creo que en el de Marcos, Marcos escribe que la mujer había gastado todo su dinero en médicos y lejos de mejorar, empeoraba. Lucas no pone este hecho, omite este hecho, probablemente porque como él era médico y no quería desprestigiar a los de su especie, ¿no? Pero él no puso eso en este relato. Sin embargo, cuando tenemos los otros dos relatos y de esta manera tenemos estos tres relatos, el de Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. ¿Digan conmigo sinópticos? Es decir, es un mismo acontecimiento visto desde tres perspectivas. De esta manera tenemos un cuadro completo de los acontecimientos que ocurrieron. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras en unos evangelios dan unos detalles, en otros evangelios omiten ciertos detalles, pero dan otros más importantes. Por ejemplo, en los evangelios de Mateo y Marcos dice que Jairo era uno de los principales, pero en el evangelio de Lucas dice que era el principal. O sea, esto le pone todavía más realce al acontecimiento, porque no se refiere solamente de alguien importante en la sinagoga, sino del líder de la sinagoga. ¿Me está siguiendo? ¿Ya se me aburrió contando? ¿Vamos aprendiendo algo? Ahora mire lo que sigue diciendo. Dice que entre tanto entonces la mujer llegó y lo tocó. Dice que acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica, el borde del manto, y al instante la hemorragia se detuvo. Verso 45, ¿quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos lo negaron. Dije, pues ¿quién? Y Pedro le dijo: ay, maestro, si pareces artista famoso saliendo de un concierto, pareces diputado en campaña, ¿verdad? Y preguntas, ¿quién me tocó? O sea, ¿qué tipo de pregunta haces? Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito. Digan conmigo, a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Mira qué interesante. Pónganme atención acá. Fíjese bien. Fue el poder de Jesús, pero la fe de la mujer. ¿Cierto o no? Escucha, hay muchas personas que se acercan a Jesús, pero pocas lo tocan con fe. 1, 2, 3. No, fue un híjole muy aguado. 1, 2, 3. Hay un montón de personas en las iglesias que vienen a la iglesia, pero pocas vienen con fe. ¿Cierto o no? Hay gente que viene a la congregación, escucha el mensaje, canta las alabanzas, levanta las manos, hasta dan diezmos y ofrendas, pero no tienen. Escucha, no estamos adorando a un Dios que no tiene poder, pero muchas veces estamos en una iglesia que no tiene fe. 1, 2, 3. Jesucristo dijo: porque sentí que poder salió de mí. Cada vez que vengas a la iglesia, cada vez que vengas a la reunión, tienes que venir con fe, porque solamente así podrás sacar de Dios lo que Él tiene para darte. Alguien que exalte y glorifique el nombre de papá. Vamos. Escucha, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, y ahorita más adelante te voy a explicar por qué la mujer estaba oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Te voy a explicar más adelante por qué hizo esto. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y mira lo que dice Jesús: hija, le dijo Jesús. ¿Cómo le dijo? Hija. ¿Cómo le dijo? Hija. Vamos, ¿cómo le dijo? Hija. Amada familia, estamos a punto de leer, de estudiar la historia de un padre que tiene a su hija muriendo
y de otro padre que ha provisto sanidad para una hija que la necesitaba. Yo no sé si tu padre terrenal te falló, pero estoy aquí para decirte que tu Padre Celestial nunca te fallará, y Él ve tu necesidad y está listo para suplirla, cada una de ellas, en el nombre de Jesús. Alguien que diga amén a esto. Tienes un Padre Celestial, tienes un Padre eterno, tienes un Padre misericordioso que se conmueve de tus necesidades, pero necesitas acercarte a Él con fe. ¿Con qué? Y mira lo que dice. Jesús le dijo: hija. Y según algunos estudiosos, eruditos y teólogos que tenemos por acá, y maestros de la Biblia, según es la única ocasión en que Jesús menciona la palabra hija. Tengo que corroborar el dato, pero es lo que me dicen los estudiosos. No se encuentra en otra ocasión en la Biblia en donde Jesús le diga a alguien hija. Normalmente dice mujer, ¿verdad? Mujer, tu grande es tu fe. Mujer, tu fe te ha sanado. Pero en esta ocasión a esta mujer le dice hija. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a reivindicar el valor de la mujer. Jesucristo vino a poner en alto el nombre de la mujer. Para un cristiano, para un hijo de Dios, la mujer es tan importante como un hombre. Nosotros no somos misóginos. Nosotros amamos y aceptamos el ministerio de la mujer en la iglesia. Alguien que glorifique y exalte el nombre de papá por eso. Vamos, vamos, vamos. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo. ¿Quién llegó? Un mensajero de la casa de Jairo. El líder de la sinagoga vuelve a ratificar que Jairo era el líder, no solamente el principal. Y le dijo: tu hija está muerta. ¿Qué le dijo? Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Pero ya estaba muerta. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué le dijo Jesús a Jairo? Les dijo: no les hagas caso. ¿Eso le dijo? Les dijo, no lo recibas. ¿Eso le dijo? Le dijo: ay, no te creas, están jugando. ¿Eso le dijo? ¿Te acuerdas que te he enseñado que la fe no niega la realidad? Aquí está el fundamento de ello. La fe no niega la realidad, pero no se sujeta a ella. Escúchame, ponme atención a esto. Si de todo lo que estoy predicando esto se te queda, habré cumplido mi misión ese día. Si Jesucristo realmente es tu Señor y tu Salvador, entonces toda noticia que llegue a tus oídos, fíltrala por medio de Jesucristo, para que entonces a través de Él esa noticia venga con fe. La fe no niega la realidad, pero no se sujeta a ella. Y si está Jesucristo ahí, entonces Jesucristo te va a decir: es cierto, hay que pagar la renta. Es cierto, no te pudieron operar. Es cierto, hay una gestión todavía ahí que resolver. Pero no te preocupes, ten fe, yo estoy contigo. No está diciendo no está ocurriendo, no está diciendo no está pasando. Él no dijo no les hagas caso, no lo recibas. No, Jesucristo dijo: no tengas temor, ten fe, tu hija sanará. Hoy estoy aquí para decirte, no sé qué estás pasando, no sé qué estés viviendo, pero Dios te dice: no tengas miedo, ten fe, todo estará bien. Alguien recibe esta palabra de parte del Señor. Vamos, recíbela. No tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara, con excepción de Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y en voz fuerte dijo: niña, levántate. En el evangelio de Marcos, es donde encontramos la palabra Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Sabes? Hoy en día el padre para la sociedad ha perdido relevancia, y esto es en parte porque el hombre ha dejado de ser precisamente eso, hombre, y ha renunciado a su llamado, dando lugar para el dolor, el resentimiento, la frustración y el temor a los hijos que engendra, en lugar de ser bendición, provisión y luz. Sin embargo,
La paternidad es algo que Dios decidió compartir con nosotros. Y la única manera de hacerlo bien es siguiendo el modelo perfecto del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como te lo dije al principio, yo no sé cuál sea tu historia como padre, pero tu historia con Dios puede ser de restauración, salvación y vida si le permites entrar a tu corazón y sanarte. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que nos enseñan que aún en su humanidad, aún en su debilidad y aún en sus fracasos, Dios puso algo de Él en ellos para realizar tareas en colaboración con el cielo, y en el caso de la paternidad no es la excepción. Entonces encontramos aquí a un hombre que se llama Jairo. ¿Cómo se llama? Jairo, que sería un buen nombre para mi nieto, por ejemplo. A lo mejor el nombre de Jairo no está. ¿Alguien aquí se llama Jairo? Levante su mano. ¿Alguien conoce algún Jairo? Yo conozco a 2 Jairos, nada más en toda mi existencia, en toda mi vida. Pero el nombre de Jairo hoy en día también puede traducirse o puede cambiarse un poquito, modificarse, como en el nombre de Yair. ¿Alguien conoce a alguien que se llame Yair? Ya es como, ok, Yair es el nombre de Jairo, pero más acá, más fresón, más pepón, más del lado de acá de Zapopis, ¿no? O sea, Yair, ¿no? Entonces, pero la Biblia nos habla de algunas características de este padre llamado Jairo, que son cualidades, amados, que al estudiar la Biblia yo encuentro que son las que tiene que tener un padre. Todos los que somos padres o todos los que aspiramos a ser padres necesitamos buscar estas cualidades. ¿Estás aquí? Ahora, probablemente tu padre terrenal no las tuvo, pero tu Padre Celestial tiene todas y cada una de ellas y las cumple perfectamente. Y tú eres hijo de tu Padre, no eres un huérfano, eres hijo de papá. Alguien que exalte y glorifique el nombre de papá por esto. Vamos, exáltale. La Biblia entonces nos dice que Jairo era el principal, era el líder de una sinagoga. Y esto ya nos dice muchísimo. Para entrar a profundidad y a detalle del tema, tenemos que entender qué es una sinagoga. Yo quiero preguntar, ¿alguien ha entrado a una sinagoga? ¿Alguien ha visto una sinagoga? ¿Alguien conoce alguna sinagoga? Yo conozco una solamente en la Ciudad de México. Aquí en Guadalajara no he visto. Sé que hay algunas, pero no la conozco, la de Guadalajara. La de México es muy bonita, una sinagoga muy bonita y muy grande. Ahora, ¿qué es una sinagoga? Bueno, tienes que saber que una sinagoga viene de la palabra hebrea, obviamente, sinagogue, y significa literalmente una asamblea judía. También el término sinagoga hace referencia a una congregación o a un lugar de reunión. Las sinagogas antiguas fueron los centros de la vida religiosa y comunitaria para los judíos, tanto en Palestina como en la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La dispersión del pueblo de Israel por todo el mundo. De hecho, se dice arqueológicamente e históricamente que el surgimiento de las sinagogas comenzaron a proliferar a partir de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Cuando se destruyó el segundo templo de Jerusalén, antes de que fuera reconstruido, ya los judíos en la diáspora, en la dispersación, ya habían edificado sinagogas o asambleas o lugares de reunión para los judíos. Ahora, ojo con esto. En una ciudad, póngame atención, tenía que haber por lo menos 100,000 judíos para poder edificar una sinagoga. Y de estos 100,000 judíos tenía que haber por lo menos 3 que fueran hombres de renombre. Y de estos 3 era uno quien lideraba al resto de los líderes. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso es que si había una ciudad con menos de 100,000 judíos, estos de la ciudad pequeña tenían que viajar a otra ciudad que sí tuviera una sinagoga para poder ofrecer sus servicios. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Cuáles eran las funciones y actividades de la sinagoga? Las sinagogas desarrollaron una amplia gama de funciones, incluyendo lectura semanal de la Torá y los profetas, instrucción, oración, celebración de días santos y festivos, reuniones comunitarias, comidas comunitarias, procesos judiciales y legislativos, emancipación de esclavos, entrega de ofrendas, primicias y promesas, servir como tesoro y archivo del grupo de judíos que estaban ahí en esa ciudad, y también servían como lugares de refugio para rituales de purificación. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque una sinagoga, escucha, eran y fueron tan importantes
que sin el funcionamiento y el uso de las sinagogas, probablemente la cultura judía se hubiera perdido. ¿Por qué? Porque imagínate, una nación que después del año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén por el general romano Tito, que destruyó, arrasó con Jerusalén, y a partir de ese entonces los judíos salieron de Jerusalén para ir a vivir a todas las partes de la tierra. ¿Sabes una cosa? Por 2000 años, ¿cuántos años? Vamos, dilo fuerte, ¿cuántos años? Por 2000 años Israel existió sin una tierra a la cual pertenecer. Apenas hace poco más de 70 años que Israel fue reconocida como nación. Pero ¿sabes lo que ocurrió? ¿Sabes por qué los judíos no se perdieron? ¿Sabes por qué no se perdió su cultura, su idioma, su tradición, su religión? Precisamente por las sinagogas. Porque en una sinagoga se mantenía la cultura, la filosofía, la religión, la idiosincrasia, la forma de pensar de los judíos. Wow. ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos aprenden en esta iglesia cosas nuevas? Levante su mano. Alguien haga así conmigo. Wow. Eso es importante. ¿Sabes por qué? Porque fue el recurso que Dios utilizó para que durante 2000 años el pueblo de Israel se mantuviera vigente hasta el día de hoy. ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios por esto? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Ahora, ¿por qué te explico todo esto? Porque yo quiero que notes algo muy importante. Jairo, el que nos habla aquí la escritura, no era un hijo de vecina. Jairo no era una persona cualquiera. Jairo era un hombre sumamente importante en el pueblo de Israel. ¿Estás aquí? Pero Jairo, dice la Biblia, que tenía una única hija. Solamente una hija, no tenía más hijos. Mientras que el resto de sus compañeros probablemente tenían 5, 10, 15, hasta 20 hijos. Y si era un judío pudiente, los judíos pudientes inclusive podían tener 2 o 3 esposas. Nadie diga amén a eso. Oye, no puedes ni con la que tienes, andas pensando con otra. Ya te anda con la suegra. Imagínate tener 2 suegras, Dios nos libre. Pero este hombre entonces era un hombre muy influyente. Si la Biblia identifica a Jairo, ponme atención, no te me distraigas. Si la Biblia identifica a Jairo como un líder de una sinagoga, eso significa que Jairo debió de haber tenido estas características, y son las características que tú y yo como padres debemos de desarrollar. Número 1, era un hombre íntegro. Número 2, era un hombre capaz. Número 3, era un hombre responsable. Número 4, era un hombre inteligente. Número 5, era un hombre influyente. Número 6, era un hombre respetable. Voltea con tu papá y di: papá, ¿calificas en todo? No, aunque sea por fe, decláralo, hombre. O sea, aunque sea por fe, dilo. Pero mira, te dije 6 características, ¿verdad? Pero mira la séptima. Sobre todo, principalmente, era un padre amoroso de familia, que no le importó su posición, no le importó ostentar el puesto más importante de su comunidad. Con tal de ver el bienestar de su hija, se arrodilló delante de aquellos de los que su especie renegaba. Él se arrodilló, le pidió, le suplicó que viniera a su casa. ¿Por qué? Porque de todas estas cosas, la característica más importante en el corazón de un padre es que ame a sus hijos. Claro, necesitamos ser íntegros, capaces, responsables, inteligentes, influyentes, respetables. Pero nada de esto sirve si tú y yo no amamos a nuestros hijos. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien está aquí? Ahora, escúchame bien. Eso es lo primero. La característica en el carácter de Jairo. Pero vamos más allá, vamos más profundo. Te dije que Jairo también ahora puede ser reconocido como Jair. Es una abreviación de Jairo. Y escucha, Jairo significa, el nombre de Jairo significa, pon atención, iluminador, luminoso, o el que da luz.
Otra vez. Jairo significa iluminador, luminoso o el que da luz. No el que da a luz. Porque ¿quién es la que da a luz? Vamos, ¿quién es la que da a luz? No escucho, ¿quién es la que da a luz? Escúcheme. Es la madre la que da a luz, pero es el padre quien enciende la vela. 1, 2, 3. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, número 2, en el primer punto vimos Jairo tiene unas características importantes, pero en este segundo punto Jairo representa a todos los padres. Y como representando a los padres tenemos una asignación. Tú y yo como padres, escúcheme bien por favor, papás. Todos los padres que están aquí, levánteme su mano. Todos los papás que están aquí. Tú y yo como padres, nuestra asignación como padres es que tú y yo generamos luz. Somos iluminadores. Pero te tengo noticias. Nuestro trabajo no es solamente generar luz, sino mantener esa luz encendida. Hombres, padres, tú y yo somos responsables de que nuestros hijos se mantengan encendidos en amor, en pasión por Dios, que nuestros hijos amen a Dios, que nuestros hijos sirvan a Dios. Nuestro principal trabajo como padres es mantener la vida de nuestros hijos encendida. ¿Por qué crees que Jairo, aunque era el líder de la sinagoga y tenía una responsabilidad enorme sobre sus hombros, cuando vio que su hija estaba muriendo, él dejó su cargo, él dejó su posición, él dejó su trabajo, él dejó todo con tal de mantener a su hija con vida? Hombre, tienes que estar dispuesto a dejar todo con tal de que tus hijos continúen encendidos y ardiendo en pasión por Dios en todo momento. Vamos, alguien que exalte y glorifique el nombre de papá. Ahora, tal vez tú me dirás: sí, pastor, bien chido tu coto y todo. Pero ¿y qué con un padre que, híjole, me dio vida, pero ahora me la quiere quitar? Ahora trata, pareciera como que si quisiera pagarme esa vida. Es cierto, mi padre me dio luz, me dio vida. Mi madre me dio a luz, pero ahora pareciera que mi padre quiere apagar esa luz. Bueno, hoy tengo que decirte lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 17. Y la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Escúchame con atención. Si tu padre quiso apagar tu vida, el Padre de padres, el Padre de todas las luces está aquí para decirte: yo enciendo tu vida. Solamente ven a mí, entrégame tu corazón y yo te voy a dar vida nueva. Es lo que el Padre quiere hacer contigo este día. Recibe el amor del Padre. Creo que se lo puedes dar más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces ya tenemos dos características de un padre. Número 1, la primera característica es que un buen padre es un buen líder, con estos rasgos de carácter. Número 2, un buen padre conoce su asignación. Y ya dijimos que la asignación de un padre es dar luz. ¿Es dar qué? Y mantenerla encendida. Conoce su asignación. Y número 3, Jairo era un padre compasivo. Diga conmigo: compasivo. Mientras Jairo iba rumbo a casa con Jesús para que sanara a su hija, aparece en escena una mujer. Y aparentemente esta mujer estaba sola, abandonada. No solamente por ser de su especie, por ser mujer, porque en aquel tiempo para los judíos las mujeres eran menospreciadas. Pero ahora, además, por el problema que tenía, no solamente eran menospreciadas, sino ahora eran marginadas. Esta mujer entonces, además de ser despreciada, ahora estaba marginada. Pero esta mujer tenía un Padre celestial. Así que vemos aquí en acción el amor del Padre terrenal y el amor del Padre celestial. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate bien. Mientras que Jairo iba rumbo a su casa con Jesús para que Jesús sanara a su hija, aparece en escena esta mujer con un problema de salud lamentable. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Dice la Biblia que esta mujer tenía un problema de ¿qué? Flujo de sangre.
Ay, benditas mujeres. Si ya de por sí cuando les llega Andrés es un problemón, ¿cierto o no? Digo, porque yo vivo con una mujer. Bueno, con dos, mi esposa y mi hija. Y yo sé que a veces cuando esa cosa llega, se ponen mal. Ay, Dios bendito. A veces yo llego y ay, no, espérame, no me toques, que ando chida. Porque es un problema para la mujer, ¿cierto o no, mujeres? A ver, mujeres, ¿estoy diciendo una mentira o no? Es la verdad, se ponen mal. Algo les sube y les baja. Ya se levantan, ya se sientan, ya lloran, ya ríen, ya se enojan. O sea, uno dice: Santo Padre, ayúdame. Señor, ven pronto por mí. Ahora quiero que te pongas a pensar, ¿cuántos años tenía esta mujer con este problema? ¿12 qué? Oye, imagínate, si tú con una semana no te aguantas. Esta mujer con 12 años padeciendo este problema, ¿cómo crees que estaba? ¿Cómo crees que se sentía? No solamente por su condición física, sino por la condición social en la que se encontraba. ¿Estás aquí conmigo? ¿Me estás siguiendo o no? Ahora sígueme el hilo, por favor. Pon atención a esto. En este tiempo, la mujer que padecía el flujo de sangre de esta manera era marginada, era despreciada. Según las leyes, escucha bien, según las leyes, la ley religiosa, la ley judía, ella no podía ni siquiera acercarse a la gente. Ella no podía ni siquiera tocarla. Es más, no podía ir al mercado, no podía ir al mandado, no podía hacer sus cosas en la calle porque era una mujer inmunda. ¿Estás aquí? Por eso la Biblia dice que ella tuvo miedo. Por eso cuando ella secretamente, discretamente se escabulle entre toda la multitud y toca el borde del manto de Jesús, porque ella pensó dentro de sí y dijo: si tan solo tocare el borde de sus vestiduras, seré sana, seré limpia. No le había dicho a nadie, ella lo creyó en su corazón solamente. Ella pensó que iba a pasar desapercibida, pero justo cuando toca el borde del manto de Jesús, Jesús siente cómo sale de él poder sanador, poder de restauración, poder de liberación. Y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? La mujer sintió al instante, dice la Biblia, al instante sintió la sanidad. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido después de 12 años de haber padecido esto y al instante recibir la sanidad? ¡Wow! Esto sí que fue un milagro, ¿cierto o no? Ahora, pero cuando Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado?, ella se pone a temblar. Ella se pone de miedo a temblar y quiere esconderse, quiere hacerse chiquita. ¿Sabes por qué? Porque según la ley judía, si una mujer con este padecimiento sale y toca a alguien y no se recluye y no se esconde y no se va a meter a su casa, sino que anda contaminando a todo el pueblo, entonces esta mujer podía ser asesinada a pedradas. Tenían el derecho, la sociedad, de matarla. ¿Estás conmigo? Por eso esta mujer se arriesgó. Esta mujer corrió el riesgo de acercarse y tocar el borde de las vestiduras del maestro. Te tengo noticias: hay mucha gente que no ha recibido su milagro simple y sencillamente porque no se ha atrevido a correr el riesgo. 1, 2, 3. Corre el riesgo y verás tu milagro. ¿Qué hubiera sucedido si esta mujer no corre el riesgo? Jamás hubiera sido sana. Alguien que glorifique y exalte el nombre de papá por esto. Ahora, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira lo que dice Levíticos capítulo 15 versos 25 al 27. Si una mujer, estoy leyendo la Biblia, Antiguo Testamento, si una mujer tiene durante muchos días el flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. ¿Es qué? Ceremonialmente impura. Imagínate esta mujer. ¿Qué significa ser ceremonialmente impura? ¿Qué querrá decir que era ceremonialmente impura? Significa que no tenía
modo ni acceso a la presencia de Dios. Wow. ¿Te imaginas? Ceremonialmente impuro, Martín no podía acercarse a Dios. Ceremonialmente impuro, no podía hacer nada para Dios, porque ceremonialmente estaba incapacitada. ¿Cuánto tiempo estaba así entonces? ¿Te imaginas 12 años sin acercarse a la presencia de Dios? ¿Te imaginas 12 años sin disfrutar de un servicio? ¿Te imaginas 12 años sin traer ofrendas? ¿Te imaginas 12 años sin traer diezmos? ¿Te imaginas 12 años sin participar en nada de lo que en el templo se hacía? Era la muerte. ¿Cierto o no? Vamos, ¿están aquí? ¿Ya se me aburrió? ¿Está aprendiendo algo? ¿Alguien está aprendiendo algo? Ok, ahora ponga atención a esto. Mira lo que sigue diciendo. Verso 26. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre la que ella se siente durante el tiempo que dure impura, al igual que durante el periodo de su menstruación normal, cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecer impuro hasta el anochecer. Wow. ¿Qué significa esto? Que esta mujer no solamente era impura, sino que todo lo que ella tocara quedaba. ¿Cómo quedaba? ¿Sí me está siguiendo el tema? Vamos, ¿está conmigo? ¿Están aquí? Ok, ponga atención a esto. La escena es la siguiente. Jairo viene y le suplica al Señor que vaya a sanar a su hija. Jesucristo se levanta con Jairo y mientras iban de camino llega esta mujer con este problema. Una mujer que era y no podía tocar nada ni a nadie, porque lo que tocara se convertía en algo. ¿Me estás siguiendo? ¿Estás siguiendo la historia? Ahora, ojo con esto. Jairo estaba preocupado por su hija de 12 años, pero papá estaba preocupado por su hija que tenía 12 años con este problema. Wow, no sé si me estoy explicando. Fíjate bien, seguramente esta mujer ya había escuchado de Jesús. Seguramente esta mujer ya había oído de Jesús, porque si no hubiera sido así, entonces no se hubiera atrevido a dar el paso de fe. Seguramente Jesús ya había pasado muchas veces por esta región, pero no fue sino hasta ahora, dentro del plan perfecto de Dios, dentro de la misericordia perfecta de Dios, en donde Dios determinó que ahora, precisamente ahora, donde el principal de la sinagoga, que tenía una hija que se estaba muriendo y que tenía la hija 12 años, estaba muriendo, era ahora el tiempo para venir a sanar a esta mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. No sé si te estás dando cuenta de eso. Escucha, Éxodo capítulo 5. La Biblia dice en Éxodo capítulo 5, versos del 1 al 5, que nadie podía tocar un cadáver. No tenías forma de venir y tocar a un muerto, porque entonces eras impuro ceremonialmente hablando. ¿Te das cuenta? Entonces, si conjuntamos Levítico capítulo 25, versos 40 en adelante, con Éxodo capítulo 5, en donde ningún judío podía tocar a un cadáver porque se contaminaba, entonces aquí entendemos y encontramos el plan perfecto de Dios. ¿Cuál es este plan perfecto, amados? La mujer viene y con fe toca el borde de las vestiduras del maestro, pero al momento de que esta mujer toca el borde de las vestiduras, entonces Jesús automáticamente se convierte en un hombre ceremonialmente, ¿qué? Y ojo con esto, como ya está ceremonialmente impuro, entonces no hay ninguna ley que le impida venir y tocar a un muerto para decirle: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Como una mujer que estaba ceremonialmente impura lo tocó el borde de sus mantos, Jesús entonces no tuvo otra cosa más que apegarse a la ley, porque te recuerdo una cosa: Jesucristo no vino a quitar la ley, sino a cumplirla cabalmente, completamente. Y la única manera en que Jesús podía tocar a un muerto sin infringir la ley es que alguien impuro lo tocara a él. Entonces, en el plan perfecto de Dios, mientras un padre estaba agonizando por su hija, el Padre Celestial estaba fraguando un plan perfecto para su hija de 12 años que estaba sufriendo.
Yo no sé si estás viendo esto. Porque si Jesucristo hubiera venido y hubiera tocado a la niña, Él hubiera infringido la ley y entonces no hubiera podido morir por ti y por mí. 1, 2, 3. Amada familia, yo no sé si te das cuenta, pero la fe que tenemos, el libro, la Biblia, la palabra de Dios que tú y yo tenemos, es tan perfecta que todo se entrelaza entre sí y se cumple al pie de la letra. La única forma en que Jesucristo pudo haber tocado a la niña es siendo ceremonialmente impuro. Cuando la toca, Él tenía toda la autoridad, porque no había roto la ley. Al contrario, Él vino a cumplirla y Él vino a librarnos de la condenación eterna por causa de la ley. Y ahora Jesucristo toma de la mano a la niña y le dice: Talita cumi, niña, levántate. Y cuando resucita, piden que le dé de comer a la niña y se la entrega a sus padres. Aquí vemos el amor de un padre, el sacrificio que hizo por su hija, y vemos el amor del Padre Celestial que hizo un plan perfecto para que una de sus hijas pudiera recobrar sanidad, salvación, restitución en toda su vida. Hoy estoy aquí para decirte: yo no sé si tu Padre terrenal fue justo contigo, pero tu Padre Celestial tiene un plan perfecto para ti, para que puedas recibir todas las cosas que necesitas del Padre y puedas operar correctamente en esta vida. Vamos, alguien que pueda glorificar el nombre de papá por esto. Ponte en pie, por favor. Ya me pasé 7 minutos. Santo Padre. Cuando yo era niño, no tuve una buena relación con mi padre. Él me golpeaba fuerte. Imagínate que me pegaba con las bandas de los carros o con los limpiabrisas de las combis. Pero le entregué mi vida a Cristo, y todo el rencor y amargura que había en mi corazón en contra de mis padres, en contra de los dos, Dios lo sanó. De una forma sobrenatural le limpió mi corazón. Y sabes, pudimos hacer las paces, mi padre y yo. Estudiamos juntos el seminario, nos graduamos el mismo día, él y yo. Recibimos nuestro certificado de ordenación el mismo día. Y a mi padre lo mandan a pastorear una iglesia. Hoy mi papá es pastor en una iglesia en Tonalá. Y si bien mi relación con mi padre no fue muy buena, pero gracias a que restauré mi comunión con mi padre, ahora mi comunión con Dios es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo honramos a los que merecen honra, porque Dios nos dice que honremos a nuestros padres, entonces Dios está listo para abrirnos las ventanas de los cielos y derramar su bendición sobre nuestras vidas. Es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que este mensaje fue para animarte, iglesia. Número 1, todos somos hijos. Honremos a nuestros padres si los tenemos con vida todavía. Y número 2, si eres padre, entonces comienza a desarrollar las cualidades de un buen padre. Comienza a convertirte en un hombre que se preocupe por dar luz y mantener encendida la vida de tus hijos. Alguien que diga amén a esto. Alguien que glorifique el nombre de papá. Centro Cristiano Amigos.